Para el día de hoy, 6, sábado 6, entonces le damos continuación a nuestro módulo en la página 41, viendo pues muy por encima lo que es el tema de derivadas. Tenemos pues una definición aquí, dice CAF es una función definida en un intervalo abierto que contiene la variable a. Entonces, la derivada de f en a se denota por f' de a. Bien, la derivada es algo que viene de la mano con el límite. Sin embargo, pues nosotros después de ver esa parte pues introductoria, entonces nos vamos directamente a lo que son los teoremas y vamos a decir que la parte un poquito más sencilla, donde ya tenemos fórmulas listas de trabajar. La derivada es algo bien sencillo. Para desarrollar, vamos a ver las reglas y en base a eso entonces empezamos a hacer el trabajo. Esa comillita que aparece aquí se dice prima, o sea, f es la función, entonces yo voy a evaluar una función en a. Para eso se dice f' de a. Se le pone esa comillita cuando ya empezamos a desarrollar y vamos a llegar entonces a nuestra solución. Y tenemos entonces los teoremas o las propiedades utilizados de la manera en cómo se aplican con sus respectivos ejemplos. Aquí tenemos en la primera columna la función en sí. Tenemos entonces la segunda columna ya la forma de derivada, de derivar la función, o sea, la aplicación de la definición. Y tenemos algunos ejemplos desarrollados. La primera de ellas es pues la función de una constante. C es una constante, es como por ejemplo decir f de x igual 2. 2 es una constante, es una función constante en el plano. O decir y igual 2. Recordemos que hablar de f de x o hablar de y es lo mismo. F de x significa imagen de x. Yo tengo x, la imagen es el conjunto de llegada, o también llamado y. Entonces, para la derivada de una constante, su valor va a ser 0. Por ejemplo, cada vez que usted tenga en ese valor c un número, el número que sea, es una constante, cuando yo voy a buscar la derivada de ese valor es 0, simplemente respuesta 0, f' de x igual 0. Aquí tenemos un ejemplo, f de x igual 7. Entonces, al momento de que yo empiezo a desarrollar mi derivada, yo le coloco un apóstrofe, eso se llama f'. Claro, más adelante en otro tipo pues, de contenido o de nivel más que todo, se trabajan hasta con doble y triple derivada. Significa de que después que usted derivó allí, tiene que volverlo a hacer y repetirlo. Pero eso pues ahorita mismo acá no lo estamos trabajando, simplemente para que sepan que eso también existe. Entonces, la derivada de una constante será siempre 0. La derivada de la función idéntica, o sea, f de x igual a x, es una función idéntica, es una función lineal, pero que ella, para cada valor de x, le corresponde el mismo valor de y. Entonces, toda derivada de una función constante es 1. Respuesta 1. Un ejemplo para eso, pudiéramos decir f de x igual a 1. Simple y sencillamente es así como está la definición, así mismito sería su respuesta. Y a partir de aquí entonces es que empieza a agarrar un poco más de trabajo el tema de lo que es derivada, en lo que es en sí la aplicación de la propiedad. Por ejemplo, tenemos f de x igual a x a la n. Esa n es un número. Entonces, para yo sacar la derivada de una función polinómica, una función exponencial, ese exponente que está arriba de la letra se baja, simplemente lo agarro, lo acomodo acá y a él le voy a restar 1. O sea que encima de que él baja, él pierde, como quien dice, una unidad. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la aplicación, aquí está la propiedad, la n que yo tengo como exponente se acomoda al inicio y entonces a ella se le resta 1. Un ejemplo acá numérico, tenemos la f de x igual a x a la cuarta. Cuando yo voy a derivar, yo pongo f de x, f' de x igual a 4x al cubo.
O sea, yo la resta la puedo hacer inmediatamente de forma mental, o si quiero pues escribir para poner más detalle, lo puedo hacer. Pero son cosas que se pueden hacer en un solo paso. La intención es que el número de arriba se acomoda. Vamos a decir que el número de arriba era un 8. El 8 se acomoda y acá yo voy a poner 7. ¿Por qué? Porque le voy a restar 1. Tenemos entonces una constante por una función. Simplemente la constante se mantiene y se empieza a derivar la función. Aquí hay que tener bastante cuidado por no confundir los valores. No es que porque ya aparece un número yo lo voy a dejar, no. Simplemente el número que se baja se multiplica por ese que ya estaba, que era una constante. Y tenemos entonces las propiedades para lo que es el producto, la suma. Bueno, para la suma en realidad se va derivando término a término, normal, pero ya cuando tenemos el producto y tenemos la división, entonces hay dos reglas donde pues sí tenemos que apoyarnos, si nos cuesta aprendernoslas, al menos tenerlas a la mano, para entonces aplicar la derivada. Si yo tengo, por ejemplo, aquí yo tengo y igual a f de x por g de x, yo tengo dos funciones que se están multiplicando. La derivada de esas funciones sería y igual o y' igual a la derivada de f por g, más luego g por la derivada de f. O sea, una función se deriva y la otra se le multiplica. Luego coloco signo más, entonces hago al revés. Coloco la otra función y la otra es la que voy a derivar. Y en un cociente, entonces, lo que hacemos es que tomamos la parte de abajo, lo elevamos al cuadrado. Y en la parte de arriba de la fracción, entonces derivamos la primera y multiplicamos por la de abajo. Ahora el signo que sigue es negativo. La multiplicación era más, en la división es menos. Ahora, la primera por la derivada de abajo. Entonces, es lo que tenemos allí, no hay grado de dificultad ahorita mismo. Vamos a empezar de una vez a trabajar en la pizarra y a explicar paso a paso qué se hace para llegar entonces a la respuesta. Yo derivo una sola vez, ¿ya? Hace rato dije que se hacen 2 y 3 veces, pero ese es cuando se pide. Yo ahorita mismo estoy buscando la derivada, yo no estoy buscando la segunda derivada, ni la tercera derivada, ni la cuarta derivada. Significa que lo que me va quedando nuevamente le aplico derivada y en vez de una comita le pongo 2. Entonces, esas cosas aquí solamente trabajamos con una sola. O sea que el primer paso es hacerle una sola derivada a toda mi función y ya de ahí entonces empieza a desarrollar, a hacer pues las operaciones indicadas. Ok, tenemos entonces aquí ejemplos en función de f, en función de y, significa lo mismo. Ya están desarrollados y vámonos entonces a la pizarra y vemos qué es lo que hay que hacer. Hay varios problemas por practicar, así que vamos a ir hasta allá y empezamos a trabajar con eso. Voy a moverme entonces a partir de aquí a la pizarra que ya tengo abierta y aquí empezamos a rayar. Voy a empezar con los problemas que ya están desarrollados para que se entienda de dónde salió cada valor de los que allí aparecen escritos. Ok, el primer ejemplo que tenemos ahí desarrollado está en función de f. Si usted ve que su problema dice f de x o dice y, es lo mismo. Es lo mismo, y f de x significan lo mismo. Voy a quitar mi y, me quedo con mi f de x es igual a 3x al cuadrado menos x más 8. Ok. Aquí yo tengo una suma de 3 términos. Es una función polinómica. Pero en esa función yo ahorita voy a buscar mi f'. Mi f' es cuando yo empiezo a desarrollar, o sea que es la primera derivada. Y aquí, en el primer paso que yo voy a hacer, en realidad yo voy a aplicar mis 3 primeras propiedades de derivada. O sea que aquí yo voy a aplicar la tercera propiedad, que es la de un exponente. ¿Qué pasa cuando yo tengo una función con un exponente? Tengo la función idéntica y tengo la constante. O sea que cada una de estas por separado yo le voy a aplicar la derivada.
En este primer término, como aquí yo tengo un exponente, ese número baja y se acomoda aquí al inicio del 13. Entonces me quedaría 2 por 3, o con eso estoy poniendo el punto de multiplicación, X, y a este numerito que está ahí arriba yo le voy a restar un 1, le voy a restar un 1, y 2 menos 1 es 1. Eso yo lo puedo poner inmediatamente. Al igual que puse 2 por 3, yo pude haber desarrollado directamente y poner 6. Entonces, son habilidades que uno mismo va desarrollando con el transcurso de que va la práctica. Ahora le aplico la derivada al segundo término. La derivada de la función idéntica es 1, o sea que cada vez que usted tenga una X o la variable que se esté trabajando del abecedario, si ella no tiene exponente o no tiene coeficiente, automáticamente es un 1. Si aquí hubiese habido, por ejemplo, un 2, entonces ahí la derivada de 2x sería 2, se queda la constante. Y esa es la cuarta propiedad que tenemos allí, se queda la derivada. Yo le aplico entonces acá, a la x. Y la derivada del 8 de una constante es 0. Entonces yo le voy a dar formalidad a esto que yo tengo aquí escrito, ya para cerrar. Entonces yo desarrollo 2 por 3 es 6, x menos 1. Ese 0 no es necesario escribirlo. Ese 0 simplemente pues lo omito y listo. Así que ahí tenemos uno de los primeros problemas que tenemos desarrollado. Vamos a hacer el tercero. El tercer problema, allí mismito, que está a la derecha, dice y igual a 4x al cubo menos 2x más 1. Bien. Yo tengo aquí que aplicar derivada aquí, derivada acá y derivada acá. Entonces yo escribo y'. Siempre esa comillita, es como una comillita, lo que me dice a mí que ya yo estoy empezando a desarrollar, ya estoy buscando mi derivada. Entonces, el exponente siempre baja y multiplica el número. Baja y multiplica. Cuando él baja aquí, sería 3 por 4, 12. Lo voy a hacer en un solo paso. X. Y este 3 se le resta 1 y quedó en 2. Menos. Aquí yo tengo una constante por una función. Entonces, ¿qué me dice a mí la regla de derivada? Que el 2 se queda y que yo le aplico la derivada a esto. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no hay exponente. ¿Ok? No hay exponente. Entonces, la derivada de esto sería únicamente 2 y la x se convierte en 1. Y la derivada de una constante sería 0. Listo. En un solo paso lo he terminado. A partir de allí entonces tenemos otros ejemplos. Vamos a ver qué pasa con las raíces, con los radicales. Aquí hay dos problemas con radicales. Eso sí se sugiere que sean más detallados, paso a paso, porque tiende a confundir. El problema que tenemos allí, que vamos a ver qué fue lo que pasó, dice así. F de x es igual a 5 raíz de x más 3 sobre x a la cuarta. Bien, la sugerencia que se da aquí es trabajarlo todo en exponente y mantenerlo todo a la altura del signo de la raya fraccionaria. Ahorita mismo yo tengo 5 raíz de x, que sería pues un exponente fraccionario, y tengo 3 sobre x a la cuarta. Allí en 3x sobre, 3 sobre x a la cuarta, yo tendría entonces un cociente o una división de funciones. Entonces yo tendría que aplicar la derivada del cociente. Pero no es que no lo puedo hacer, lo puedo hacer. Sin embargo, yo voy a tratar de buscar otras alternativas que me hagan más corto el proceso. Entonces, cada vez que nos topemos con situaciones como estas, lo que vamos a hacer es transformar todo a un exponente fraccionario. Hay una propiedad de las raíces que dice que si yo tengo la raíz enésima
vamos a poner aquí de a la m. Esta es la forma general. Esa propiedad me dice que es lo mismo que yo decir a elevado a la m sobre n, donde m es el exponente y n es el índice. Entonces, eso es lo que yo voy a aplicar cada vez que me encuentro un radical. Transformarlo a esta forma. Ya yo sé que este numerito que va aquí, si no aparece en mi radical, es un número 2 y él siempre va a ser fracción abajo. Y el numerito aquí, si no hay, es un 1 y va a ser numerador. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer aquí. La raíz de x, voy a también escribirlo aquí, la raíz de x, es decir, x, el exponente que x tiene aquí adentro no hay, es un 1, y el número que está aquí, no porque no hay, ahora es un 1, no. En cuanto a los índices, el número más pequeño que aparece en esta abertura es el número 2. Entonces, sería x a la 1 medio. Y con eso yo voy a trabajar. 5 por x a la 1 medio. Yo no estoy derivando, yo simplemente estoy dándole forma, estoy cambiando algunas cosas para luego derivar. En este caso simplemente estoy moviendo los exponentes, transformándolo todo a exponente. ¿Y qué voy a hacer en este siguiente término? Yo voy a pasar, esto lo voy a subir, x a la cuarta lo voy a mover para arriba. ¿De qué manera? 3x a la menos 4. Hay una propiedad de las potencias que me habla de x a la menos n. ¿Qué pasa cuando yo tengo eso? Sería 1 sobre x a la n. O sea que yo puedo transformar un exponente de negativo a positivo o viceversa, cambiándolo del lado de la fracción. Si está arriba, lo bajo, si está abajo, lo subo. Y de esa manera yo juego con el signo de ese exponente, del exponente. Después que ya yo acomode eso, de esa manera, entonces sí voy a empezar a derivar. Ya yo hice las transformaciones previas. Ahora escribo f' de x y este número, como hay un exponente allí, él baja y multiplica el 5. O sea que le quedaría 1 medio por 5 x, y a este exponente se le resta 1. Entonces sería 1 medio menos 1, fracción. Sería 2 entre 2 a 1 por 1, 1 menos, aquí hay un 1 imaginario, sería 2 entre 1 a 2 por 1, 2, y que desarrollado esto sería un medio negativo. Entonces aquí me quedaría menos 1 medio, más el menos 4 baja y multiplica al 3. Y al menos 4 se le resta 1, significa que me queda en menos 5. Bien, voy a desarrollar esto. Generalmente esto se pone un poquito más complicado cuando aparecen esos radicales. Mientras tanto, no hay grado de dificultad. Sería 5 medios x a la menos 1 medio. Únicamente estoy allí desarrollando el producto de 1 medio por 5. Y acá sería 4 por 3, 12 negativo, x a la menos 5. Bien, como me están quedando exponentes negativos, lo que yo voy a hacer es nuevamente volverlos a transformar como hice desde el inicio. Voy a regresar. ¿Por qué? Porque lo voy a expresar todo con exponente positivo. Bien, entonces aquí seguimos. Sería 5 medios. Aquí está el 2, 5 arriba, 2 abajo. Y esto, por tener exponente negativo, estoy aplicando esta propiedad que está aquí, pero al mismo tiempo la voy a transformar a fracción. Entonces me quedaría 2 sobre la raíz de x. Hice 2 pasos en uno solo. Quedó en la parte de abajo porque el exponente era negativo. Y entonces el exponente fraccionario nuevamente se reacomodó y se llevó a su presentación de radical. Y aquí entonces me quedaría
el 12 como numerador y abajo entonces me quedaría x elevada a la quinta potencia. Y sería entonces lo que tenemos allí, ya lo tenemos desarrollado, ya hemos explicado qué fue lo que se hizo paso a paso. Ahora sí, entonces allí mismito en la página 42 tenemos 4 problemas y 4 más en la página 43. Vamos a desarrollar los que se puedan desarrollar en este tiempo que queda para pues el apoyo en casa. Mi primer problema dice así: y igual a menos 11x a la cuarta más x al cubo menos x al cuadrado. Bien, entonces ahí tenemos una función polinómica. Yo le voy a aplicar la derivada a esa función y me va a quedar de la siguiente manera. Y' es igual. Recordemos, el exponente baja y multiplica el número que está al inicio. Voy a ponerlo y lo multiplico luego. X, y a este 4 se le resta 1. Este es el paso que podemos hacer mentalmente. ¿Ya? Luego el 3 baja y le aplico la derivada. Aquí le resto 1 al exponente. El 2 baja y le resto 1 al exponente. Y 2 menos 1 es 1. Voy a terminar aquí. Entonces 4 por menos 11 sería menos 44. 4 menos 1 es 3. Eso lo pude haber hecho yo en un solo paso. Más 3x, 3 menos 1 es 2, y menos 2x. Esto sería todo. Es la derivada. Nosotros pues hemos bajado ese exponente, multiplicamos y desarrollamos. Ese es nuestro primer problema. Ahí al lado hay un segundo problema que dice y igual a 10x al cuadrado menos 5x más 3. Bien, la derivada para esto sería y' es igual. Voy a hacerlo en un solo paso. Sería el 2 baja y multiplica el 10. Sería 20. Y a él mismo se le resta 1, o sea que me queda 1. 5x. ¿Ya? 5x. Si se hace complicado entender por qué nada más me queda el 5 y la x se elimina, ok, veámoslo de la siguiente manera. Si aquí hay un 1, no hay exponente, es un 1, el 1 baja, multiplica el 5, así que el 5 sigue estando. Pero a ese 1 se le resta 1. Entonces 1 menos 1 es 0, me queda algo como esto. Y ya yo sé que existe una propiedad de la potencia que dice que todo número elevado al exponente 0 es 1. Por eso es que en esa propiedad de una constante por una función únicamente queda la constante. O sea, nos evitamos hacer ese proceso donde colocamos el exponente 0. Y la derivada de una constante es 0. Así que mi problema entonces nada más llega hasta aquí. Ok, seguimos allí debajo, entonces hay otro que dice y igual a menos x más 8x al cuadrado. La derivada, entonces aquí sería la derivada de menos x, sería menos 1, recordemos que la derivada de una idéntica es 1, y más el 2 baja y multiplica el 8, 2 por 8, 16x, y entonces aquí era restar 2 menos 1. Si nos damos cuenta, son problemas que salen en un solo paso. Claro, si son funciones polinómicas, no están involucradas las operaciones. División, multiplicación. En ninguno de esos que está aquí aparecen involucradas las operaciones. Multiplicación y división. Esas pues las empezamos a ver luego en lo que son las combinaciones. Terminamos en la página 42 con el problema. Voy a hacer aquí una línea para aprovechar este espacio. Y el problema que aparece allí a continuación dice y igual a 5 por la raíz cuarta
de x a la séptima potencia. Bien, entonces, hace un momentito estábamos diciendo que cada vez que yo tengo una raíz, voy a aplicar la propiedad, esta que yo tengo aquí, donde a la base le voy a transformar índice exponente como exponente fraccionario. Esa es la forma, ese es el orden. El índice es el denominador y el exponente es el numerador. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es esa transformación. Me va a quedar y igual a 5 por, ¿okay? Los exponentes son positivos, o sea que se mantiene a la altura. Entonces me va a quedar x, ya este 7 se mantiene aquí como exponente, como numerador, y el 4 índice pasa para abajo. Ese es un exponente fraccionario. Yo no he aplicado derivada allí, simplemente lo que hice fue que reacomodé los valores que están en el radical. ¿Qué sigue aquí? Esto baja, sería 7 cuartos por 5, x, y a 7 cuartos le resto 1. Sería 7 cuartos, voy a dejarlo escrito, 7 cuartos menos 1. Bien, entonces vamos a desarrollar eso. Sería 7 por 5, 35 sobre 4. Ya, ese 5 únicamente se multiplica con el numerador. Recordemos que todo entero tiene un denominador 1, así que sería 4 por 1, 4. Y vamos a desarrollar 7 cuartos menos 1. Voy a hacerlo aquí al ladito. 7 cuartos menos 1. Mínimo común 4. Esto me va a dar a 7. Aquí hay un 1. 4 entre 1 a 4 por 1 a 4. Y esto es 3 cuartos. Así que el exponente que yo voy a colocarle a la x es 3 cuartos. Pero yo voy a terminar mi problema nuevamente reacomodando esto a su forma. Ok, aquí tenía que aplicar la derivada a su forma de radical. Entonces sería 35 x índice 4 exponente 3 sobre 4. Y de esa manera entonces vamos a estar trabajando las derivadas de exponentes fraccionarios o versión radical. Seguimos ahora en la página 43. Tenemos algunos más. Vamos a hacer entonces el que dice y igual a 2 tercios x al cubo menos 4x al cuadrado más 9. Empezamos a derivar inmediatamente. Y' es igual a el 3 exponente baja, multiplica a lo que ya venía en mi problema, y a su exponente le resto 1, así que de 3 queden 2. Aquí nuevamente el 2 baja, multiplica al coeficiente que venía, y al 2 le resto 1, me queda en 1. Y la derivada de 9 me da 0. Bien, entonces voy a terminar de desarrollar eso. Como aquí yo tengo una multiplicación, entonces yo tendría que decir 3 por 2, 6. Pero yo voy a aprovechar esta presentación y voy a cancelar. Me quedaría 2x al cuadrado menos, aquí dice 2 por 4, eso es 8x. Y de esa manera entonces ya tengo trabajado allí ese problema.
Sigo, todavía me quedan un par de minutos. Aquí al ladito voy a hacer el que está en la parte de abajo, dice y igual a 5x a la cuarta menos 4 sobre x al cubo menos 9. Bien, entonces, como este exponente lo tengo abajo, lo que yo voy a hacer es que lo voy a subir, voy a hacer aquí una separación. Y entonces, antes de derivar, voy a subir ese número. Como él está en la parte de abajo, yo necesito que él esté en la parte de arriba para poder visualizar muy bien lo que voy a hacer. Entonces, allí sería el 3 sube, pero ahora sube con exponente negativo. Así que lo único que he hecho en este paso es subir la x. Ella sube ahí mismito donde está, se mueve hacia arriba, pero su exponente entonces cambia de signo. Si era negativo pasa a positivo, si era positivo pasa a negativo. Ahora sí voy entonces a aplicar la derivada y el 4 baja, multiplica el 5, así que 4 por 5 es 20. Y al 4 se le resta 1, me queda en 3. Ok, a este menos 3 baja. Cuando él baja y multiplica, se convierte en más. 4 por 3, 12. Y de menos 3 le restamos 1, me queda en menos 4. Y pues la derivada de menos 9 es 0. ¿Qué voy a hacer yo para terminar entonces ya de darle esa formita al problema? Entonces voy a volver a bajar la x. Así que aquí tengo a 20x al cubo más 12 sobre x a la cuarta. ¿Ya? Estaba a la menos 4, ahora pasó a más 4. ¿Cómo? Simplemente cambiando la de posición. Bien, nos quedan 3, así que vamos a hacer, a ver si el tiempo nos permite, pues, uno más. A ver, se me fue la onda, ¿cuál fue que hice? Ok, ya sé cuál es el que sigue. Tengo y igual a 8 sobre x a la cuarta menos 5 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. Bien, aquí aparece entonces el radical, así que el primer paso que yo voy a hacer es cambiar y subir antes de empezar a derivar. Así que aquí voy a escribir 8 por x a la menos 4, estoy subiendo, le estoy eliminando la fracción. Acá voy a hacer lo mismo, menos 5. Esto lo voy a cambiar automáticamente en un solo paso. Aquí voy a escribir qué es lo que tengo y qué es lo que voy a subir. X al cuadrado, entonces esto sería x elevado al 2 tercios. ¿Ya? Recordando que el exponente es el numerador y el índice es el denominador. Pero como eso está en la parte de abajo, él va a subir con exponente negativo. Entonces me va a quedar a la menos 2 tercios. Ahora sí empieza la derivada. Derivada, el menos 4 baja, multiplica el 8, así que me queda a menos 32. Y al menos 4 le sumo 1, le resto 1, perdón, me va a quedar en menos 5. Y aquí, cuando el menos 2 tercios baja, multiplica, se convierte en positivo. Entonces sería 10 tercios, porque 2 por 5, 10, x, y el menos 2 tercios, recordemos, le tengo que restar 1. Menos 2 tercios menos 1. Mínimo común 3, esto es menos 2. Aquí tengo un 1 imaginario, así que 3 entre 1 a 3 por 1, 3. Y esto es menos 5 tercios. Así que el exponente aquí que me va a quedar para x es menos 5 tercios.
Bien, entonces mi problema termina dándole esa forma que le quité desde un inicio, sería menos 32 sobre x a la quinta, más el 10 queda arriba, el 3 queda abajo, la raíz, ya lo voy a bajar y lo voy a transformar en raíz inmediatamente, baja porque es negativo y pasa a ser raíz porque él es fraccionario. Entonces el 3 sube a su índice x y el 5 a su exponente. Bien, entonces hasta allí pues lo voy a dejar. Quedan dos, perdón, queda uno de esa parte. Y la tarea entonces tiene cuatro problemas para hacer la derivada. Vamos a mostrarlos. Y hablo pues de la tarea de los estudiantes de la plataforma porque los modulares pues, aunque es lo mismo, nada más que acá lo que hacemos es enumerarla, darle otra numeración. Para los estudiantes de plataforma está enumerado como taller número 7, fecha de entrega el día 12. Son 4 problemas. Y ahí entonces están pues sus criterios de evaluación. Son los mismos para los estudiantes modulares. Posiblemente el espacio que tienen allí en el módulo les permite trabajarlo sobre él. No haya que agregar entonces páginas. Bien, entonces termino de compartir.